Tema: balanceo de ecuaciones por método de oxidorreducción. Introducción. El balanceo de ecuaciones consiste en igualar el número de átomos en ambos lados de la ecuación, cumpliendo de esta manera con la ley de la conservación de la masa enunciada por Lavoisier. Balanceo por el método redox. La ecuación química equilibrada describe exactamente las cantidades de los reactantes y productos en una reacción química. La ley sobre la conservación de la masa dice que en la reacción química la masa no se puede ni producir ni destruir. Esto significa que la ecuación química debe tener por ambos lados el mismo número de átomos de cada elemento. Para que una ecuación esté equilibrada, las sumas de las cargas eléctricas en ambos lados tienen que ser idénticas. Conceptos. Oxidación. La oxidación es el proceso en el que un átomo o grupo de átomos pierde electrones o aumenta sus cargas positivas. Y la reducción es el proceso en el que un átomo o grupo de átomos gana electrones, aumentando sus cargas negativas o disminuyendo las cargas positivas. Agentes oxidantes y agentes reductores. Un agente oxidante es una especie química que, captando electrones, por tanto reduciéndose, provoca la oxidación de otra. En cambio, un agente reductor es toda especie química que, cediendo electrones, por tanto oxidándose, provoca la reducción de otra especie. Número de oxidación. Los números de oxidación expresan una carga real o aparente que poseen los átomos en un compuesto y se representa por medio de un número entero que puede ser positivo o negativo e indica el número de electrones que ganan o pierden los átomos dentro de una reacción química. Para poder calcular el número de oxidación de un elemento en una determinada molécula, se utilizan unas reglas enunciadas por Pauling, que dicen lo siguiente. Inciso A. El número de oxidación de cualquier átomo de un elemento químico en su estado puro, en su estado natural, ya sea atómico o molecular, es igual a 0. Inciso B. El número de oxidación de un ion monoatómico es igual a su carga electrónica. Inciso C. El número de oxidación del oxígeno en sus compuestos es -2, excepto en los peróxidos, que es -1, y en sus combinaciones con el flúor, que es +2 y +1. Inciso D. El hidrógeno combinado con elementos electronegativos tiene número de oxidación +1. Combinado con elementos electropositivos tiene número de oxidación -1. Inciso E. El número de oxidación de los metales alcalinos en sus compuestos siempre es +1 y el de los metales alcalinos térreos siempre será +2. Inciso F. En sus combinaciones con los metales, el número de oxidación de los halógenos es siempre -1. Recordemos que los halógenos son los de la familia 7A o de la familia 17 y son el flúor, cloro, bromo, yodo y astato. Y el de los anfígenos, que es el grupo 6A o familia 16, como es el oxígeno, azufre, selenio, telurio y polonio, va a tener número de oxidación -2. Inciso H. La suma algebraica de los números de oxidación de todos los átomos que forman una molécula de un compuesto es 0. Y si se trata de un ion, es igual a su carga correspondiente.
Determinación del número de oxidación. Vamos a ver unos ejemplos para poder determinar el número de oxidación de los elementos que forman un compuesto. Y vamos a tener dos ejemplos, el del ácido hipocloroso y el del nitrato de potasio. El ácido hipocloroso está formado por tres elementos, un átomo de hidrógeno, uno de cloro y uno de oxígeno. En el caso del nitrato de potasio, está formado por potasio, nitrógeno y tres átomos de oxígeno. Vamos a determinar el número de oxidación de algunos compuestos y vamos a tener el ácido hipocloroso. Para asignar el número de oxidación vamos a identificar a los elementos de acuerdo a la familia a la que pertenecen o aplicando las reglas que mencionamos anteriormente. En este caso tenemos el ácido hipocloroso que está formado por hidrógeno, cloro y oxígeno. Identificamos entonces al hidrógeno, que es de la familia 1A, y por lo tanto su número de oxidación es +1. Después ubicamos al oxígeno. Recordemos que el oxígeno comúnmente actúa con un número de oxidación -2 y le asignamos su número de oxidación. La suma algebraica de los números de oxidación en una molécula debe ser igual a 0. Entonces tenemos +1 del hidrógeno y -2 del oxígeno. Entonces, si hacemos la suma algebraica de +1 menos 2, nos queda un -1. Entonces, hacemos la deducción que el cloro debe de tener número de oxidación +1. Porque si sumamos +1 del hidrógeno con +1 del cloro, nos da +2. -2 del oxígeno, entonces nuestra molécula suma algebraicamente igual a 0. Realizamos el siguiente ejemplo de la determinación del número de oxidación. Tenemos el siguiente compuesto, que es el nitrato de potasio. Vamos a aplicar las reglas que vimos anteriormente y vamos a identificar a los elementos de acuerdo también a la familia. Observamos al primer elemento que se encuentra en la fórmula, el primero del lado izquierdo es el potasio. El potasio, como sabemos, pertenece a la familia 1A, a la familia 1, y solamente tiene un número de oxidación que es +1. Entonces, asignamos el número de oxidación al potasio. Después nos vamos con el oxígeno, su número de oxidación es -2. Comúnmente el oxígeno actúa con número de oxidación -2. Si hacemos la suma algebraica, tenemos +1 del potasio, y en el caso del oxígeno, que es -2, multiplicamos ese subíndice 3 por la carga -2 del oxígeno y estaríamos teniendo -6. 3 por -2 es -6. Del lado izquierdo solamente tenemos un +1, que es del potasio. Por lo tanto, para que la suma algebraica sea igual a 0, la suma algebraica de los números de oxidación, el nitrógeno tendría un número de oxidación igual a +5. Y en este caso tendríamos potasio +1, nitrógeno +5, sería igual a +6. Y 3 por -2 tenemos -6, por lo tanto la suma algebraica es igual a 0. Ajuste de reacciones redox. Cualquier ecuación química de oxidorreducción podría ajustarse por el método de tanteo. Sin embargo, en muchas ocasiones suelen presentarse dificultades. En toda reacción química debe cumplirse como base fundamental la ley de conservación de la masa. En las reacciones redox se deben de cumplir las siguientes condiciones.
La suma algebraica de las cargas eléctricas en los dos miembros de la ecuación debe ser la misma, aplicando el principio de conservación de las cargas eléctricas. El inciso B es el número de electrones cedido por el agente o agentes reductores ha de ser igual al número de electrones captados por el agente o agentes oxidantes. Estas dos condiciones son necesarias para que nosotros podamos realizar un balanceo por el método de óxido-reducción. En esta presentación podemos observar hacia dónde se lleva a cabo una oxidación cuando se pierde electrones. Del lado izquierdo de la escala tenemos los valores negativos. Cuando un átomo tiene un número de oxidación negativo, indica que tiene esa cantidad de electrones en exceso, y a medida que los va perdiendo, se va volviendo más positivo porque va a tener más protones en el núcleo. En el caso de la reducción, va ganando electrones. Entonces, a medida que gana electrones, el átomo se va volviendo cada vez más negativo. Balanceo de ecuaciones. Tenemos la siguiente ecuación, que es el hierro más ácido sulfúrico se transforma en trisulfato de dihierro más hidrógeno molecular. Vamos a hacer el balanceo por el método de óxido-reducción. Tenemos entonces lo siguiente. Tenemos la misma ecuación, vamos a asignarle los números de oxidación a cada uno de los elementos que se encuentran dentro de la ecuación. Como vimos las reglas enunciadas por Pauling, vamos a ir aplicando para poder asignar estos números. Vamos a iniciar con el hierro y con el hidrógeno molecular, porque recuerden que los átomos o los elementos que se encuentran en estado libre, en su estado puro, ¿sí?, sin combinar, su número de oxidación es igual a 0. Entonces tenemos el 0 para el hierro, ¿sí?, y 0 para el hidrógeno molecular. Después pasamos a identificar, de acuerdo a nuestra regla, al hidrógeno, que pertenece a la familia 1, y por lo tanto el hidrógeno va a tener su número de oxidación igual a +1. Después identificamos al oxígeno. Como ya vimos en algunos ejemplos anteriores, su número de oxidación del oxígeno es -2. Por lo tanto, vamos a asignar el número de oxidación del oxígeno en ambos lados de la ecuación. Tenemos entonces el -2 en el ácido sulfúrico, en el oxígeno del ácido sulfúrico, y el -2 en el ion sulfato del lado de los productos. Lo único que nos queda por asignar el número de oxidación es el azufre. En el caso del ácido sulfúrico tenemos que la suma algebraica debe ser igual a 0. Entonces tenemos el subíndice 2 del hidrógeno por +1 sería +2. Y en el caso del oxígeno tenemos 4 por -2 serían -8. Entonces tenemos +2 y del otro lado tenemos -8. Por lo tanto, el azufre debe tener número de oxidación igual a +6. Nos vamos del otro lado en el caso del azufre y no presenta ningún cambio porque forma el ion sulfato. Por lo tanto, su número de oxidación es igual a +6. En el caso del hierro, tiene su índice 2 porque la carga del ion sulfato es -2. Por lo tanto, el subíndice del ion sulfato, que es SO4, es 3, y ese equivale al número de oxidación del hierro. Por lo tanto, le asignamos el número de oxidación al hierro igual a +3.
Continuamos con el balanceo de ecuaciones. Vamos a ir analizando los cambios que hubo en cada uno de los elementos que intervienen dentro de la ecuación química. En el caso del hierro, que está señalado con una flecha roja, el hierro del lado de los reactivos pasó al lado de los productos de 0 a +3. En el caso de los reactivos, el hierro estaba en 0, estaba en su estado puro, en su estado natural, y pasó a +3, por lo tanto significa que perdió 3 electrones. Seguimos analizando a los elementos dentro de la ecuación y vemos que el hidrógeno estaba con +1, su número de oxidación +1, y pasó a 0. Por lo tanto nos indica que cada átomo de hidrógeno ganó un electrón, y como son 2 átomos de hidrógeno, por lo tanto se ganan 2 electrones en este caso, para pasar de +1 a +0. Y es lo que estamos indicando por medio de la flecha, tanto de color rojo, que es cuando se pierden los 3 electrones por parte del hierro, como la flecha de color amarilla, que indica que son 2 electrones que se perdió cuando pasó el hidrógeno de +1 a 0. En este caso vamos a utilizar el número de electrones que se pierden y se ganan en cada caso. Lo vamos a utilizar como coeficiente, colocando esos números junto a la fórmula, pero de manera invertida. Por ejemplo, en el caso del hierro, que pasó de 0 a +3, se perdió 3 electrones. Junto al hierro vamos a colocar como coeficiente los 2 electrones que ganó el hidrógeno. Y en el caso del ácido sulfúrico, que está del lado de los reactivos, se coloca el 3, que es el número de electrones que pierde el hierro. Entonces, si observan bien, están invertidos los coeficientes, el número de electrones que se está ganando y se está perdiendo, y están representados con número de color amarillo. Pasamos a lo siguiente. Bien, en este caso vamos a seguir analizando la cantidad de átomos que hay en cada lado de la ecuación. Por ejemplo, en el caso del hierro, teníamos 2 hierros del lado izquierdo, del lado de los reactivos, y 2 hierros del lado de los productos. Pasamos con el hidrógeno. Al colocar el 3 como coeficiente, afecta al hidrógeno, al azufre y al oxígeno. Entonces tenemos 3 por 2, 6 hidrógenos del lado de los reactivos, y colocamos un 3 como coeficiente del lado derecho de los productos junto al hidrógeno molecular, para que tengamos 3 por 2 igual a 6 hidrógenos. Después nos vamos con el azufre. El azufre del lado izquierdo, el azufre que está en el ácido sulfúrico, tenemos 3 átomos de azufre, porque el 3 que está como coeficiente afecta a los 3 elementos que se encuentran en la fórmula. Y del lado derecho tenemos también 3 azufres, porque ese subíndice 3 afecta a los 2 elementos que están adentro del paréntesis. Después nos vamos con el oxígeno. Del lado izquierdo tenemos 4, el subíndice del oxígeno 4, por el coeficiente 3 tenemos 12 oxígenos. Y del lado derecho tenemos ese subíndice 3 multiplicado por el subíndice 4 del oxígeno, y tenemos 12 oxígenos. Por lo tanto, en este caso tenemos ya balanceada nuestra ecuación. Propongo los siguientes ejercicios para que intenten hacerlos aplicando lo que acabo de explicar brevemente.
recuerden identificar a cada uno de los elementos de acuerdo a la familia a la que pertenecen. Es mucho más fácil poderles asignar números de oxidación. Si se les hace más fácil identificar, por ejemplo, al hidrógeno y al oxígeno, asígnenles números de oxidación primero para que vayan ustedes asignando a cada elemento dentro de la ecuación su número de oxidación. Apliquen el conjunto de reglas enunciadas por Pauling, que va a ayudar mucho para que se les haga más fácil este proceso. Conclusión. Propongo los siguientes puntos como conclusión. Espero que lo tomen en cuenta, porque los años de experiencia me han enseñado a ir describiendo paso a paso el proceso de balanceo de ecuaciones. El primer punto que les sugiero es que conozcan al elemento químico y su símbolo. Esto es bien indispensable en el estudio de la química. Siguiente punto, sí, que conozcan o identifiquen a qué grupo o familia pertenece cada elemento químico. Esto les va a ayudar mucho para asignar el número de oxidación. El siguiente punto, verifiquen que la fórmula de cada uno de los compuestos que intervienen dentro de la reacción química esté escrita de forma correcta. Así se van a evitar errores o se van a evitar sufrir con una ecuación química que no puedan balancear debido a que la formulación del compuesto está escrita de forma incorrecta. El siguiente punto que propongo es que identifiquen a los elementos químicos que tienen un solo número de oxidación. Eso les va a ayudar muchísimo para cuando tengan que asignarlo en una ecuación química. El siguiente punto es que tengan presente que el número de oxidación 0 significa que el elemento está en su estado natural y que tiene sus electrones y protones completos, es decir, que no tiene carga eléctrica en ese momento. El siguiente punto es que recuerden que las únicas partículas subatómicas que pueden salir del átomo son los electrones. Por eso los números de oxidación varían de positivos a negativos, porque lo que se está transfiriendo dentro de una reacción química redox son los electrones, y esos son los que alteran la carga de cada uno de los átomos que intervienen en las reacciones químicas. Yo espero que